Franklin, mucho gusto de recibirte. Un doctor con muchos años de experiencia en todo lo que significa la problemática de la droga en Costa Rica, porque desde el alcoholismo hasta las nuevas drogas que hay ahora, la problemática que vivimos ahora, el narcomenudeo, cómo se está hablando ahora de socializar la marihuana, de quitarle las restricciones legales que tienen para que no haya problemas. Cómo se han introducido muchas drogas en las escuelas y en los colegios y cómo ha aumentado la población y la problemática, ¿va? Aunque no se conocen los números, se habla de que un 15% de la población en una ocasión, eh, eh, estuvo probando algunas de estas drogas, ¿verdad? Que la mayoría lo que causan es adicción, ¿no? Y que primero comienzan con la marihuana y después algunos se quedan en la marihuana y bueno, y luego vienen otras como la cocaína, el éxtasis y ahora cualquier cantidad de hasta pastillas nuevas salen. Hablemos un poco de la problemática nacional que afecta, que afecta la seguridad nacional también, porque como se vuelven como hay un mayorista que reparte, se maneja un territorio, y tiene sus agentes de venta, pongámosle así. Y él protege esa zona y cuando se mete otro, ahí comienza la guerra de pandillas y lo que se trata en gran parte es de crear más mercado. O sea, entre más personas estén consumiendo droga, ya hay negocios más interesantes, ¿verdad? Claro. Bueno, buenos días Jorge, más bien el placer, el gusto es mío de que hayas tenido la gentileza de invitarme a hablar de este tema que por años de años ha sido un tema fundamental en la agenda, en la agenda política, en la agenda social, económica, de salud de los países, pero que pareciera que no ha llegado todavía el momento de que los gobiernos realmente entiendan la magnitud y la complejidad que tiene el problema del consumo de sustancias y por lo tanto no le han dado una respuesta efectiva y que ha permitido entonces lo que vos estabas mencionando, que sea un proceso que va en aumento más que en disminución. Si no entendés vos bien cómo es el problema que vas a darle respuesta, pues obviamente esa respuesta va a estar bastante distorsionada o bastante desenfocada. Mira, vos tocaste ahora dos asuntos a los que me voy a referir. El problema actual de las drogas. La problemática actual de las drogas en Costa Rica es bastante preocupante, porque ahorita vendrán los resultados de las encuestas que se hacen de hogares, que se llama, para medir, es el termómetro que se mete cada 5 años para ver cómo va evolucionando ese consumo. Y los preliminares ya nos comienzan a asustar porque comienza a medirse lo que ya es claro a la percepción, cómo la marihuana se está posicionando cada vez más en el consumo y sobre todo de poblaciones jóvenes, que es otro asunto que hay que tener muy en mente, pero igualmente como el alcohol, la cocaína, que son las tres drogas más problemáticas hoy día, porque a Dios gracias, desde hace unos 15 años por acá, en los 90, por ahí, 95, 97, con la aprobación de la ley macro contra el tabaco, ya el tabaco ha disminuido el consumo de manera suficiente, pero la marihuana comienza a sustituir el consumo de tabaco en la población y básicamente en esa población joven. Entonces sí es un problema muy grave donde yo no veo que estén apuntando de manera efectiva hacia resolverla
porque el entendimiento, el paradigma por el cual hoy día Costa Rica, que es lo que me interesa a mí, sigue creyendo que es como se va a resolver la problemática del consumo, es desde la perspectiva ético-jurídica, de que la legalidad hay que volverla legal y que eso va a hacer de que no sea atractivo ya para los que la producen y la venden de manera ilegal, lo cual es cierto, eso no es mentiras, pero eso no va a impactar nunca en que las personas no consuman la droga. Por el contrario, si vos vas a quitarle la ilegalidad a la marihuana, por ejemplo, en este momento, lo que vas a provocar es, por más que digan a la gente que no, es que el consumo aumente. Eso ya está probado en los países, en las sociedades donde legalizaron la marihuana, donde en la mayoría de los estados, en la mayoría de los países, ese consumo ha aumentado. ¿Por qué? Porque ya no hay restricciones, ya no hay problemas para tener lo que se llama acceso a la droga, o sea, la oferta va a aumentar. Entonces, es preocupante. ¿Y cuáles son las drogas que más están impactando y han impactado en la historia de la humanidad a las sociedades? Las drogas legales, el alcohol y el tabaco. Legalizar la marihuana implicaría meter un tercer objeto de consumo psicotrópico que va a comenzar, que ya de por sí es la tercera droga que más se consume en este país, que va a comenzar a generar mucho más problemática. ¿En qué términos, Jorge? Y aquí es donde viene el asunto que no se está analizando adecuadamente desde los gobiernos, desde la gente que toma las decisiones, de que hacen las planificaciones del abordaje. El problema de las drogas abarca tres ámbitos fundamentales, que es el ámbito de la salud y los costos, ¿verdad? Costos sociales, costos humanos y costos ya económicos que producen y que tiene para abordarlo, y el costo en vida. ¿Cuánta gente está muriendo y muere directamente por el consumo o sucedáneamente, como sería por el tráfico? Yo me acuerdo que en el 2006, cuando hicimos con la CICAD-OEA, la CICAD es la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, es la Secretaría Técnica de la OEA para trabajar el tema de las drogas. Nosotros trabajamos con ellos, hicimos el primer estudio nacional sobre valorar qué estaba pasando con el fenómeno de la droga dentro de la población privada de libertad, porque había muchos mitos al respecto. Pero lo que quiero rescatar ahora es que cuando se hizo en el 2006, ni tan siquiera parecía como un motivo de que hubiera personas privadas de libertad por aspectos de guerrilla, por la venta, por narcotráfico. No aparecía. Hoy día es lo que más sucede. Entonces, en esa evolución, esas muertes que están generando, ¿verdad? Todos los días vemos 4, 5, 6, 8 gentes que acribillan a balazos, y es por posesionarse de ese tráfico de drogas. Eso probablemente es lo que creen los gobiernos que se va a eliminar si se legaliza. Y no dejan de tener razón, yo en eso lo tengo que aceptar. Se baja el costo, entonces hay mayor demanda, o sea, porque ellos dicen, hay más oferta, se baja el costo, entonces, claro. Pero los costos sociales son muy altos. Van a hacer costos en salud. En salud. ¿Verdad? Por ejemplo, en este país se han intentado hacer y se hizo también un acercamiento de cuáles eran los costos en salud, ¿verdad? Y son multimillonarios. En general, la misma OEA, que es quien más ha trabajado que las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas han sido muy tolerantes al tema de las drogas, porque se enfocan solamente en las drogas ilegales y nunca han querido incluir dentro de las listas de drogas de control al alcohol y al tabaco, porque pesan más los intereses económicos que los intereses, otros intereses. Pero bueno, la CICAD ha estimado que en el mundo, en el 2022, el costo para poder dar atención al tema de la problemática de la marihuana y de las drogas ilegales fue de 14 mil billones de dólares. El del tabaco, aproximadamente 5.000 billones de dólares.
y el del alcohol, 2.500 y el del alcohol 6.000 billones de dólares. O sea, vos ves que son cifras de dinero. Nosotros somos parte de eso. Lamentablemente es otra realidad. Nosotros no, y eso es culpa de los que hemos estado dentro de las instituciones que tienen responsabilidad de generar políticas sobre el tema de las drogas, que no hemos generado conocimiento suficiente a través de las investigaciones a fondo. Lamentablemente nosotros tenemos pocos estudios de lo que estamos hablando, de los costos, de vidas, en costos sociales, costos económicos. Pero lo que vos estás diciendo y lo que es uno de los argumentos que se generan, claro, legalizo la marihuana, abarato el costo, le quito la intensidad que tiene el tráfico de drogas y claro, vamos a estar contentos porque ya no vamos a tener tantas muertes en las calles ni tanta derivación de recursos para estar controlando el narcotráfico. ¿Y qué va a pasar con el montón de gente que va a comenzar a consumirlos de los que ya hay cuando comiencen a enfermarse? Eso, es el mercado creciendo, ¿verdad? Es el mercado creciendo. Y esa gente, porque esto es como está el importador, digamos, que es el mayorista, ¿verdad? Que mucho de esto es también, se dice que cuando hay tráfico, aquí es como un canal de venta, canal que va sobre todo para Europa y Estados Unidos. De aquí, Costa Rica es muy, tiene ventajas importantes porque somos exportadores y son montones de contenedores que salen. Entonces ellos ven ahí una posibilidad de mover la droga en cualquier lado. Eso se llama país de tránsito. Nosotros somos un país de tránsito en la movilización. La mayoría viene del sur, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y dicen que no se les está pagando en efectivo, sino que les dan droga como parte del pago, ¿verdad? En parte, sí, claro. ¿O no? Y el problema es, primero, que sí se ha aumentado la demanda, o sea, el mercado ha crecido, porque ellos están en las escuelas y en los colegios, y están buscando a muchachos muy jóvenes, que eso antes no existía, ¿verdad? Veo vos ahora, en las semanas pasadas, estos problemas de violencia fuerte que se han dado al interior de los colegios, donde incluso se han dado amenazas de muerte, de ir a balear, ¿verdad? De hecho, en otros ya se han dado violencia física con apuñalamientos, ¿verdad? Y han, ¿cómo se llama? Encontrado armas de fuego. Y todo esto, te lo garantizo, que en un 80-90% se debe a la necesidad de ampliar el mercado de las drogas al menudeo dentro de las escuelas y los colegios. Y eso se entiende cuando vos lo ves en la distribución por grupos etarios, por grupos de edad. ¿Dónde están los mayores problemas de consumo de drogas según edad? Entre los 16, 17 años y los 28 años. Ya sobre los 30 años, el consumo problemático de drogas disminuye sustancialmente, siendo prácticamente ya, no nulo, pero sí muy disminuido en tercera edad y obviamente en niños. Pero en tercera edad yo creo que ya empieza otra historia que hay que también estudiar. Para mí, entre más viejos tengamos en este país, nos estamos volviendo un país de viejos, ¿verdad? Con muchas problemáticas de tipo social, emocional, psicológica. Yo creo que ahí comenzó la droga probablemente a estar presente, que antes no esperábamos. Pero en todo caso, volviendo al tema... Pero es una droga distinta a la marihuana, posiblemente. Bueno, no, yo no conozco realmente qué es lo que está pasando con ellos. Uno tendería a pensar en el alcohol, ¿verdad? Que el alcohol es una droga más, digamos, más que te adormece, que te pone happy. Bueno, al principio pocas dosis sí, pero después te consume. Después ¿verdad? te consume. Sí, exactamente. Pero que no creería, ojalá que sea así, que no creería que la marihuana o la cocaína sean drogas que se estén instaurando en la tercera edad. El alcohol sí, ¿verdad? Pero lo que yo estoy preocupado es cuánto está aumentando, ¿verdad? Cuánto está aumentando en esa población sobre los 60 años, ¿no? No sé si el IAFA se ha interesado en los últimos estudios, como te digo, está en proceso la encuesta del año 22, del año pasado, los datos ya están produciéndose, si se enfocaron a estudiar ese fenómeno o si siguen estando en los estudios anteriores, que eran nada más entre 12
y hasta 70 años. Pero lo que sí es, volviendo, es que las drogas ilegales, fundamentalmente la marihuana, es una droga para edades jóvenes. Entonces, claro que el mercado para niños y jóvenes tiene que ser muy apetecible para los narcotraficantes, porque esos son los que no están consumiendo, son los consumidores potenciales, y los que ya están consumiendo para que se mantengan en el consumo, ¿verdad? Pierden interés. Entonces ahí están los muchachos. Y ahí se agrega cuál es el problema para controlar el asunto de las drogas, Jorge, que desde el punto de vista de competencia con la economía formal, no hay una sola actividad en la economía formal que lo pueda generar a un muchacho de estos los recursos. el ingreso, Claro. ¿verdad? Que les genera si sos mayorista, bueno, yo no sé si sos agente también. Minorista, pues. Minorista o mediano, ¿verdad? No hay una sola actividad económica formal que logre satisfacer lo que ellos quieren. Millones en un día, ¿verdad? Claro, y eso, ahí sí tiene que ver mucho la parte de la ilegalidad, que es lo que los gobiernos están pensando que probablemente se pueda tumbar, en el caso de la marihuana, legalizándola. Pero eso es una lista nada más de análisis, y están perdiendo el enfoque todas las demás problemáticas que se van a generar a partir de esa legalización. Y yo no tengo una bola de cristal, pero si analizamos el tema que estamos conversando con base en el alcohol, ya nos podemos imaginar todo lo que puede pasar, ¿verdad? O sea, la legalización de la marihuana va a ser algo muy similar con lo que está generando el alcohol, el impacto que tiene en todo sentido. Y más, y ya siendo ilegal, la segunda droga, porque ya el tabaco dejó de hacerlo, después del alcohol, que está generando más impacto en costos para la sociedad. En los tres costos que te hablaba, en costo económico, en costo social y en costo de vida. Entonces, y eso sin ser legal. Si la legalizamos, se va a disparar esto. Ese es el gran tema que yo... Pero no hay... Yo no he escuchado nada del IAFA levantando, digamos, la bandera de que hay que parar esto, porque mucha gente lo que dice es, al legalizarlo, hay otros países que ya lo legalizaron, entonces todo el mundo está feliz y eso no es así. Sí, mira, el IAFA, hasta el momento en que yo estuve, sí hacía su advertencia técnica sobre el tema, incluso hacia Asamblea Legislativa. El problema es que el IAFA tiene muy poco peso político por las características de la institución como tal. Ni tan siquiera es semiautónoma, es adscrita al despacho del ministro. Entonces, dependemos mucho de que el Ministerio de Salud, en el ministro fundamentalmente, porque es una dependencia que depende directamente de ese despacho. ¿Y tiene personería jurídica? Sí, tenemos personería. Bueno, tenemos, digo yo, todavía me enfoco como si fuera parte de... Sí, claro. Sí la tiene. Para los manejos presupuestarios fundamentalmente, pero no para la toma de decisiones. Dependemos en las grandes decisiones, filtrarlo a través del ministro. Y te explicaba esto porque, bueno, eso ha hecho que el peso que tenga el IAFA sea muy disminuido frente a las autoridades políticas superiores, como lo tiene el ICD, porque el ICD es el Instituto Costarricense sobre Drogas, perdón. Ese sí, porque este es el rector político, entonces sí tiene un gran peso político. El IAFA es parte de él, pero cuando dan la cara es el ICD el que habla, no el IAFA. El IAFA es el vector técnico, y lo técnico en drogas en este país está todavía muy debilitado. Pero lo que iba es, si somos Ministerio de Salud, porque estamos adscritos al despacho del ministro, a mí se me paró en los 4 pelos que ya me quedan, la peluca, cuando veo que el viceministro de Salud sale a los medios de comunicación por línea política superior del presidente Chávez y de la superior de él anteriormente, Jocelyn Chacón, a decir de que él estaba de acuerdo y aprobaba la legalización del consumo de la marihuana. Siendo médico y siendo ministro de Salud, yo dije, esto es la contradicción más grande que hay y con todo respeto, la estupidez más grande que puede decir un Ministerio de Salud respecto a eso. Que se legalice el uso medicinal, no hay discusión y totalmente de acuerdo, pero abogar para legalizar
una droga psicotrópica que ya está generando problemática y sobre todo en población población joven, y que va a abrir el espacio para que se aumente ese consumo, eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido razonable para poderlo, promover, pero tiene que promoverlo porque esa es la intención no sé si directamente del presidente Chávez o del grupo de interés que hay en torno a la legalización de la marihuana. Te digo esto para que vayas comprendiendo. En el mundo nunca se ha definido que una droga es legal o ilegal por situaciones relacionadas con la salud. Siempre ha sido por aspectos de tipo económico. Quienes están detrás de la legalización de la marihuana, te aseguro, y tengo cómo probarlo, de que ya estaban y se han venido organizando para que cuando se dé la legalización, tomar entonces la industria de la producción y la distribución de la marihuana que tienen ahora los narcotraficantes. Es un negocio redondo. De que aquí se puede sembrar. Y es que aquí hasta... En el Caribe, ha sido, sí, en la parte de Talamanca, en la parte montañosa del Caribe, ha sido por tradición la zona donde más se siembra marihuana en este momento. Bueno, pero la marihuana que era sembrada, digámoslo así, la tradicional. Tierra. Pero ahora usted puede... Hidroponía. Exactamente, usted puede lograr cantidades masivas. ¿Verdad? La última noticia de esta señora, ¿cómo le llamaban? La reina de los coyotes por su actividad anterior, que agarraron aquí en Bosques de Doña Rosa y en casas. En Arcos, en casas, pero la cantidad que sacaron de plantas de marihuana hidropónica. O sea, el negocio es un negociazo, ¿verdad? Y la población potencial que van a ser sus clientes es enorme. Entonces, por supuesto que tienen que haber intereses económicos que estén movilizando estas intenciones políticas. Sí, aunque baje el precio, el volumen aumenta, entonces se gana más. Claro. Y después la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso ha sido una lucha pero sí permanente de siempre, no asume la responsabilidad de comenzar a trabajar conjuntamente como una política de Estado en asumir la atención de los problemas de salud que genera el consumo de drogas, en la parte preventiva y en la parte de promoción de la salud. Obviamente que sí, cuando ya el que se estrella, el que le meten un balazo, o sea, las consecuencias ya extremas del consumo de sustancias sí lo están atendiendo en los hospitales, porque solamente ellos tienen la infraestructura para poder generar la solución y el tratamiento a este tipo de problemas de salud tan severos. Pero solamente ahí. Pero no, siendo que la caja, por ley, es la que le correspondería el tratamiento. Por lo menos bajar los costos que te va a significar. O hacer alianzas estratégicas. O hacer alianzas estratégicas. Claro. Sí. Y el otro era el programa DARE, se llamaba, ¿no? ¿Cuál? Un programa que se daba de educación en los DARE. DARE, eso se daba desde el Ministerio de Seguridad Pública. Efectivo, dicho sea de paso. Por lo menos los chiquillos, ustedes se preocupaban. No, y les quedaba. Les quedaba. Sí, uno que andaba por ahí tratando también de hacer prevención, pero desde la perspectiva del IAFA, ellos tenían más presentes los programas de DARE que los mismos programas del IAFA, ¿verdad? Entonces, para que vos veas que sí era efectivo. Muy cuestionado, pero sí era efectivo. ¿Pero qué? ¿Se cerró el programa? Sí, es que para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber presupuesto, ¿verdad? El trabajar en un programa que genere prevención y que genere tratamiento en algo que está tan diseminado. No hay enfermedad que tenga una prevalencia, sobre el mundo estoy hablando, en Costa Rica no es la excepción, no hay ninguna enfermedad que sobrepase en prevalencia en la cantidad de personas que están siendo afectados por esa condición, al consumo de sustancias. El asma, 20%. La hipertensión, más o menos 30%. Y ahí va otro tipo de enfermedades. El consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias, con ya todas las implicaciones que tiene, supera el 33, 34. Y si tomamos en cuenta a las personas que han probado alguna vez en su vida y que han tenido algún tipo de situación especial, estamos hablando del 54% de prevalencia. O sea, ninguna enfermedad actual le pone la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que los países, y el nuestro no es la excepción, nunca, desde las escuelas universitarias de salud, nunca han puesto
en la posición que se merece al problema de las drogas como uno de los, o el más importante problema de salud, al menos de salud. Entonces el médico se forma y no piensa en porque eso. son problemas del hígado, del pulmón, de la piel, Cánceres, de todo, accidentabilidad, cualquier órgano que usted quiera, se lo puedo poner ahí, se ve afectado. Y la adicción es creciente, ¿va? La adicción va a crecer en tanto se consuman más las sustancias que son capaces de producir adicción, porque no todas las drogas que consumen producen adicción. La gran mayoría del alcohol, sí, el tabaco, sí, la marihuana, sí, la cocaína, sí, la anfetamina, sí, o sea, el éxtasis y todo eso. Entonces, o sea, todas las que se están consumiendo a diestra y siniestra producen adicción. Y es una enfermedad, y eso es otra cosa que ha costado que se instaure en la conciencia social. La adicción es una enfermedad, y es una enfermedad como la hipertensión y como la diabetes. Son crónicas, son progresivas y no son curables. Entonces, lamentablemente, la persona que llegó a desarrollar una adicción, puede ser que se controle, que se, como decimos nosotros, es recuperable, pero no es curable. Tarde que temprano, si no sigue un tratamiento o un proceso de mantenimiento, va a recaer. Y eso es como la diabetes y como la hipertensión. La gente no habla de eso. Nosotros tratamos de hablarlos, pero no nos dejan. Eso, para el Estado necesita mucho presupuesto para poderlo hacer. Cuando ya se dan cuenta cuánto hay que invertir, se echan para atrás. Todos los gobiernos, y eso te lo digo, yo estuve 36 años, entre 4 y 9 gobiernos. Todos los gobiernos, esos 9 gobiernos, recién asumen el poder, nos llaman y nos exigen que hagamos un programa para abordar el problemático del consumo de drogas y quitar, así con esas palabras, los borrachos de la calle, los que están ahí tirados. Nosotros decimos, ok, perfecto, con mucho gusto. Es más, ya los tenemos. Cuesta tanto. No, mejor dejémoslo ahí. Metámoslo ahí y lo dejamos guardadito porque no estamos interesados. Porque para poder ver resultados en el control y en el manejo es de largo plazo, va a superar los 4 años. A ningún gobierno en este país le va a interesar ver resultados de su esfuerzo después de que haya terminado su gobierno. Entonces ahí vamos a seguir pateando la bola. Es complicado, complejo el problema de las drogas en ese sentido. Y la marihuana, de ahí es la amenaza que tenemos con este gobierno, y no es solamente el partido, sino que otros partidos, Liberación inclusive, el PUS no estoy tan seguro, obviamente que el Frente Amplio sí, ¿verdad? Porque las características del consumo de la marihuana, socialmente hablando, va muy de la mano con los grupos ecológicos, los verdes de hoy, ¿verdad? Sí lo apoyan, entonces sí están haciendo fuerza para que así sea. Vamos a crear el tercer problema más grave en problemática de consumo de drogas en el país, después del alcohol y el tabaco, que tanto costó controlarlo. El alcohol no se ha controlado, nunca se va a controlar, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que quieren. El costo va a ser muy alto y va a afectar lógicamente a toda la población, y no es a los más vulnerables, que todo el mundo cree, es que es toda la sociedad. Se va a afectar toda la sociedad. ¿Cuál sería una propuesta? Y la violencia es algo que ya la vivimos, o sea, ya está en la calle. Sería casi que el único argumento válido, Jorge, de legalizarla, que sí sabemos de que la violencia se va a eliminar prácticamente, porque ya no va a haber narcotráfico o tráfico ilegal, ¿verdad? El asunto es quién lo va a producir, cómo se va a producir, cómo se va a controlar, no sabemos, como sí se sabe con el alcohol, qué dosis mínima que no sea mayormente amenazante para la salud se puede definir para la marihuana ni para ninguna otra droga. Entonces, no existe nada de eso. Entonces, ¿cómo se va a legalizar si no tenemos aspectos técnicos que son relevantes, que hay que comenzar a trabajarlos y antes? Educativos. Y educativos y preventivos, por supuesto. Preventivos. Sí. Por supuesto, sí, porque, ya sabemos el alcohol, bueno, el que vaya a tomar, vamos a ver cómo hacemos para que no vaya a tener problemas. Porque si supiéramos que vos, que vas a comenzar a consumir marihuana, no te vas a volver adicto, entonces le digo, mira, fume toda la marihuana que quiera. Pero como no sabemos cuál de todos esos, porque no son todos los que se vuelven adictos, ¿verdad? Es un 15% más o menos.
Un 15-17% son los que pasan de un consumo ya problemática a un consumo perjudicial. Que quiere decir que yo sé que tengo el problema del consumo, pero no puedo controlarlo, entonces consumo y me estoy perjudicando mal. Es más o menos un 17% de todos los consumidores de drogas. Es la minoría, no es la mayoría. Lo que pasa es que esos son suficientes personas para generar esa carga económica, social, al Estado, ¿verdad? Y todo esto que estamos viendo ¿cómo se llama? Con la extrema pobreza, con la pobreza que son la carne de cañón para traerlos y darles toda la oferta para que comiencen a ser distribuidores de drogas. Eso es lo que se podría controlar con la legalización, pero todos los demás no. Al contrario, más bien van a aumentarse. Entonces, es algo que es muy preocupante porque se está abriendo, se está alborotando el panal y no estamos preparados para controlar después cuando las avispas comiencen a picar a todo el mundo, por darle una analogía. Pero si a cambio de lograr, y lo justifican que es una industria, entonces va a generar más dinero, que impuestos y que esto, sí. ¿Cómo? La propuesta que te voy a decir, tendría que ser por ley que obligaran a todas las organizaciones que se vayan a involucrar en la producción y distribución de la marihuana a destinar por lo menos el 15% de las utilidades para programas de prevención y de tratamiento, obligatoriamente. Si van a producir adictos, entonces que también aporten para curar a los adictos. Pero sería más bien un impuesto que se le ponga. Sí, a través de un impuesto, una porque tasa. No va a pagar. No, no van a haber utilidades. No. Utilidades en libros, ¿verdad? Sí, entiendo. Sí, tiene que ser un impuesto. O sea, el impuesto de producción que va a haber, o sea, el impuesto sobre no sobre la renta, sino sobre la producción y distribución, al menos un 15% tiene que estar destinado a que ingresen a programas y que se comiencen a promover los programas de tratamiento, sean gubernamentales o sean no gubernamentales sin fines de lucro. Este país tiene que agradecerle a las ONG, a los organismos no gubernamentales que están trabajando en la atención de los adictos, que están trabajando en eso, porque si no estaríamos peores, porque el IAFA a 4 pelos lo pueden hacer y la caja no lo hace. Ya le digo, la caja atenderá solo la patología severa, producto derivada del consumo, pero todo el trabajo que tiene que hacer como institución de salud más importante en atención del país, en la parte preventiva, en la parte de educación en salud y en la parte de tratamiento, en primeras etapas no lo hace. Bueno, un problema más un problema complejo, más. Pero hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Claro. No hay que precipitarse, no hay que... todo el mundo dice, no, es que en Estados Unidos, bueno, en un estado, no todos los estados, ¿verdad?, están legalizados. Y la situación que está pasando en Estados Unidos es preocupante donde la han legalizado, ¿verdad? Hay que hacer el análisis, ¿verdad? Uruguay, que es, o sea, dentro de los países latinoamericanos, ¿verdad?, Uruguay es el que más adelantó en ese sentido y ahorita está empezando a ver el impacto de haber legalizado la marihuana. Quisieron negarlo por algún tiempo, ¿verdad?, pero ya fue imposible, ¿verdad?, cómo se les incrementó el consumo, cómo se les incrementó la patología. México, que es un desorden, pero México es el otro que legalizó la marihuana, ¿verdad?, y ahí están ya teniendo graves problemas y no han podido ni tan siquiera controlar la guerrilla que tienen las fronteras, ¿verdad?, pues no por la marihuana, es por otras drogas, ¿verdad?, pero vamos por lo mismo. Entonces, es un tema muy, muy importante. Mi esperanza es que antes de que me muera, ¿verdad?, creo que faltan como unos 20, 25 años, no sé, según esperanza de vida, menos de 20 años, que realmente se llegue a crear el espacio donde se sienten mesas de trabajo, donde se sienten a estudiar, a analizar y hacer propuestas razonables, coherentes en cómo afrontar la problemática de drogas, que no se ha hecho. Aquí la institución, el ICD, el famoso ICD, ¿verdad?, ese tiene un enfoque totalmente político represivo. Dentro de la composición del ICD, de los ministros y las instituciones que están representadas ahí, hay solamente 3 que tienen que ver con el problema de las drogas. Se divide en 2 grandes áreas: el control de la oferta, que es la policía y todo el asunto, y el control de la demanda, que es la parte de salud.
de como 8 o 9 miembros, solamente hay 3 que representan a la parte de salud, educativo y control de la demanda. Cualquier votación está perdida. La distribución de recursos está perdida en contra de la salud, en contra de la educación, porque siempre va a haber la necesidad de reforzar la parte represiva. Y ahí es donde va el 86% del presupuesto que se genera desde el Estado para atender la problemática de las drogas está hacia la parte represiva. Solo un 14% a los aspectos de salud y educación. Así está, o sea, no hay guerra que se pueda ganar con esa estructura. Con esa estructura. Y ahí es donde empieza el problema, la estructura. Los que toman las decisiones para que la estructura siga siendo funcional, o sea, es como pretender tener productos diferentes pero haciendo lo mismo. Eso es imposible. Eso es, a mi forma de hablar, estúpido. Entonces, seguir promoviendo la estupidez, ¿verdad? Y que le sigan exigiendo a las sociedades que respondan diferentes desde el Estado, cuando desde el Estado no están dando una respuesta efectiva, Jorge. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar en este sentido, ¿verdad? No es solamente hablar de la legalización o hablar de un tipo de droga, es cómo la sociedad, cómo el país está tratando de resolver los problemas asociados a las drogas. Totalmente inefectivo. Hasta el momento, inefectivo. Bueno, entonces, aquí podemos hablar mucho sobre estos temas y ahí te invitaré para Cuando tenga otra el gusto, charla. Sí, ahí vamos a preparar más para no ser tan disperso en todo lo que le da ganas a uno de hablar, pero sí. Pero yo creo que es un tema muy importante y no es político, tiene que ser un problema para hacer política, pero una política en base de un análisis muy técnico, claro, muy científico, muy médico también, ¿verdad? Tiene que ser una política de Estado con un sustento científico. Y con recursos también para poder... Y para lograr recursos suficientes, porque si no es pretender ir a ganarle a los rusos, ahora a Ucrania, con balas de salva, ¿verdad? Guerra perdida. Muchas gracias. Para servirle, Jorge, con mucho gusto.